Vamos entonces como con el Estado como control social. El Estado como control social. Página 66 estamos, ¿sí? Bien, hay una pregunta donde dice conversemos, en la sección conversemos. Hay una pregunta y vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿sí? A ver, dice, ¿por qué es necesario garantizar la convivencia entre los miembros de una sociedad? A ver, ¿por qué creen ustedes que sea necesario garantizar la convivencia entre los miembros de una sociedad? ¿Qué dicen? Puede ser para que no haya discriminación, tal vez, dice. Para que no haya discriminación, dice Maritza, ya. Usted, señor Medina, ¿qué dice? ¿Qué opina? ¿Por qué es necesario que el Estado garantice la convivencia entre los miembros de una sociedad? Para poder hacer una diálogo de opiniones, se podría decir, para llegar a un acuerdo si hay algún problema. Para llegar a acuerdos, si es que hubiera problemas, dice el señor Medina. Muy bien. Señor Ochoa, ¿qué dice usted? Profe, escuché la del libro. A ver, estamos en la página 66 del libro. Sí, ahí dice, ¿por qué es necesario garantizar la convivencia entre los miembros de una sociedad? ¿Qué es necesario? Luis, hay una pregunta. Mi libro no tiene la página 66, de la 64 pasa a la 67, es la página, no sé, no está. Tal vez los compañeros también les pasa eso, no sé. Bueno, estamos en el tema 1 de la unidad 4, Guadalupe. Ya, por eso, pero mi libro no tiene, de la 64 se pasa a la 67, no está en esas páginas. No, la mía sí tiene 66. Mía no tiene, ya nada. A lo mejor hay un problema. Sí, tiene la mía también. A ver, por favor, compañero Brian. Ya, profe, ahora sí, dice, ¿por qué es necesaria la convivencia entre los miembros de una sociedad? Porque no creo que fuera una buena idea que algunos no lleven con el resto, digamos así, de la comunidad de alguna de las ciudades, ¿sí? Que no se lleven entre esos mismos grupos étnicos solo por ser diferente cultura. Ya, muy bien, señor Ochoa. Ya. Bueno, gracias por las opiniones de los compañeros. En realidad, sí, es necesario garantizar la convivencia para que los miembros que conforman una sociedad puedan vivir en armonía. Y además, nosotros evitemos que exista daño, perjuicio, ¿sí? Entre los miembros de una sociedad, ¿no es cierto? No podíamos promover el perjuicio, el daño, ¿sí? Entre los mismos miembros de la sociedad. No fuera posible eso, ¿no es cierto? Entonces, para eso es necesario que se garantice la convivencia. Y incluso en la Constitución, cuando se habla del buen vivir, sí, en la Constitución de la República del Ecuador se dice que el Estado tiene que garantizar la sana convivencia. ¿Cuál es la sana convivencia? Es decir, mantener relaciones de amistad, ¿sí? Que hagan que la sociedad pueda apuntar hacia el desarrollo, ¿sí? Tener armonía entre miembros de la sociedad, pero también con la naturaleza, en armonía con la naturaleza incluso, ¿sí? Porque ya hemos visto ahora, ¿no es cierto?, que si, por ejemplo, llega a faltarnos agua, ¿sí? Acaparan unos pocos nomás el agua y para los otros no hay. Entonces ahí ya no estamos en armonía, ya no estamos promoviendo la convivencia, ¿no es cierto? Estamos vulnerando ya a otro grupo de la población que también tiene derecho al agua potable, por ejemplo. Entonces, por eso es necesario, indispensable que se mantenga la sana convivencia en armonía entre los hombres y entre la naturaleza, ¿sí? Bueno, vamos entonces a la sección Aprendamos. En su módulo, usted tiene una fotografía del siglo XVI, bueno, siglo XVIII, ¿sí? Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, a un rey que está ejerciendo el poder, me parece que es el rey Enrique de Inglaterra, Enrique VIII, ¿sí? Y ustedes pueden ver que ahí está el monarca, ¿no es cierto?, como jefe absoluto del Estado, ¿ya? Nosotros, ¿en qué sistema vivimos, compañeros? ¿Qué régimen tenemos nosotros? ¿Alguien sabe? ¿Qué régimen político tenemos nosotros? De gobernanza. Democrático. 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 Es un gobierno democrático. Somos una república. República viene de dos palabras latinas, res publicus. Res significa cosa, ¿sí?
y publicus de todos. Entonces, la república es una cosa de todos. Y aquí estamos gobernados por un régimen democrático. ¿Sí? Que la democracia no implica solamente ir a las elecciones, sino implica mucho más que eso. ¿Sí? Mucho más que eso. Pero no siempre ha habido la república y no siempre hubo el Estado. ¿Sí? En la Edad Media, por ejemplo, solamente habían reinos. ¿Sí? No habían estados. Vamos a ver cómo es que nace la figura de Estado-Nación. Vamos a ver cómo nace la figura de Estado-Nación. ¿Ya? A ver, el surgimiento del Estado. Surgimiento del Estado. ¿Ya? Vamos a ver quién puede ayudar a leer el primer párrafo de este libro. ¿Sí? Señor Anthony Flores, ¿sí está en la clase? No, no está. A ver, ¿quién más está conectado? Vamos a ver, Luz Saca. Dígame, Listen. Por favor, ayúdeme leyendo el primer párrafo del surgimiento del Estado. Ya. El surgimiento del Estado. Definimos al Estado como la ordenación política y jurídica de la sociedad. Las teorías clásicas señalan que el Estado tiene su origen en la necesidad de los individuos en tal manera que permita a las personas desarrollarse y crecer como comunidad. Ya, muchas gracias. Eso es el Estado. ¿Qué ha sido el Estado? No es el Estado sólido, líquido, eso no. Estamos hablando del Estado político. ¿Sí? Entonces, el Estado es ordenación política y jurídica de la sociedad. Ya. En el caso nuestro, el Estado ecuatoriano, ¿cuál es la ley máxima, compañeros, que rige en el Estado ecuatoriano? ¿Cuál es la máxima ley? ¿Alguien sabe? El estado de gobierno. Bueno, gobierna el Estado, pero ¿con qué? ¿Con qué insumos? ¿Con qué herramienta? La Constitución. Con la Constitución. Es con la Constitución de la República, que se redactó ¿cuándo? ¿Alguien se acuerda? 2008. En el 2008, ya. Vamos a los 13 años con esa Constitución, ¿sí? La Constitución 2008, la Constitución que está vigente por ahora. Entonces es la Carta Magna del Estado. Ninguna ley está sobre la Constitución a nivel interno. En el Ecuador decimos, ¿sí? Ninguna ley está sobre la Constitución. Entonces, esa Constitución tiene la finalidad de permitir a las personas desarrollarse y crecer como comunidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haya caos entre los individuos, entre los intereses que nosotros tenemos, ¿sí? A ver, el Estado se crea como conjunto de normas, leyes, instituciones que controlan la vida de la sociedad a fin de que no existan disputas. Y si hubieran disputas, ¿sí? ¿Quién va a resolver? Esto es el Estado a través de los diferentes poderes que tiene, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver cuáles son los poderes o funciones que tiene el Estado, ¿sí? Bueno, un poco de historia dice que las formas más antiguas de Estado aparecieron en Mesopotamia, antes incluso de la era romana, que es donde aparece la república, ¿sí? No, antesísimos, en Mesopotamia, ¿sí? Durante el medioevo, es decir, en la Edad Media, se desarrollaron diversas formas premodernas de Estado, ¿sí? En donde la voluntad del rey era la expresión de la voluntad divina, ¿sí? Esto provocó estados absolutistas, donde el monarca dominaba todos los ámbitos de la vida. Tal es así que, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, cuando el rey Enrique VIII no estaba de acuerdo con que el Papa le niegue el divorcio con la reina Catalina, simplemente él dijo, bueno, señor Papa, si usted no me quiere resolver esto, yo me voy a retirar de aquí de Roma y voy a hacer mi propia iglesia y mi propio reino. Y así lo hizo. Se separó y a Inglaterra le dio una nueva iglesia, que es la iglesia anglicana, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, empezaron a gobernarse de manera autónoma, pero siempre el rey ha tomado las decisiones en Inglaterra, ¿sí? Entonces, esa, por ejemplo, es una monarquía parlamentaria en la actualidad, ¿sí? Vamos a ver, pero, ¿dónde aparece el Estado? Ahora, el Estado-Nación empieza a aparecer cuando, ¿sí? En Francia aparece la Revolución Francesa, ¿sí? A partir de ahí, ¿ya? Cuando se decide destituir a los monarcas, ¿sí? Y empezamos a poner ya, no era Luis XVI, sino ya era más bien el presidente de Francia, ¿sí? El jefe de gobierno del Estado de Francia. Ya, ahora, al Estado actual, nosotros lo denominamos republicano, ¿sí? Porque tiene forma de gobierno democrático representativo. ¿Qué quiere decir esto de democrático representativo, compañeros? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué decimos que nuestro gobierno, si bien es democrático, también es representativo? ¿Por qué decimos esto? ¿Será porque nosotros elegimos mediante el voto? Elegimos mediante el voto, ya, ¿y qué más? Sí, Tenemos libertad para
para pensar o decir lo que queramos o estamos de acuerdo con lo que está bien para nuestro pueblo, tal vez eso es democracia. Ya, bueno, dice usted que haya libertad de expresión, ya. Pero, ¿por qué más era representativo? ¿Qué dice usted, Pamela Quito? ¿Por qué cree que el Estado es republicano, pero además representativo? El gobierno es la máxima autoridad que nos representa en todo. Muy bueno, ya. Pamelita, ¿qué dice usted? Listen, no le escuché nada porque mi internet está feo. ¿Me puede repetir? A ver, decía que ¿por qué cree usted que nosotros al Estado, aparte de que es democrático, decimos que es representativo? Porque, no sé, pues puede ser porque hay más ley y justicia todavía, pues. Ya, usted dice que el Estado les representaría o estaría a favor del ciudadano. No, parece que Dicen, sí, porque es democrático. porque es democrático. Ya. Vean, es representativo porque nosotros cuando vamos a las elecciones, recién este año fuimos a febrero a votar, entiendo que todos los que están aquí ejercieron su derecho al voto, fuimos y elegimos a un presidente, que es el jefe del gobierno, el jefe del Estado, pero también elegimos 137 asambleístas. ¿Sí? Ya. Que hagan los asambleístas, eso no está en discusión aquí, sino la función de ellos es representar a la ciudadanía para tomar decisiones en asuntos que corresponden a toda la nación. Por ejemplo, la asamblea lo que hace es aprobar el presupuesto general del Estado, aprueba leyes, ¿sí? Emite resoluciones y juicio cuando un funcionario se porta mal, ¿sí? O sea, cuando no ha cumplido con lo que debería, cuando ha caído en corrupción. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros estamos muriéndonos días en la casa, por ejemplo, escuchando que alguien se ha ido robando $2 millones. No podemos hacer nada nosotros, ¿no es cierto? Sin embargo, el Estado tiene una función que se llama función judicial, ¿sí? Y esa que está integrada por la Fiscalía, por la Procuraduría, por la Judicatura, ¿sí? Entonces, ellos hacen el proceso judicial, enjuician, le piden que devuelva esos 2 millones. Claro que no han devuelto todavía a nadie la plata, sin embargo, esa es la función. El Estado nos representa a nosotros, porque no podemos los 17 millones de ecuatorianos ir a meterle un juicio al hombre que se ha portado mal, ¿no es cierto? Entonces, no podemos los 17 millones de ecuatorianos reunirnos para decir, vamos a aprobar esta ley. No, pero nuestros asambleístas, en cambio, ellos sí lo hacen, ¿no es cierto? Son 137. Por ejemplo, en la SUAY, ¿cuántos asambleístas tiene? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos? 3. ¿Tres? No, no son 3. ¿Saben cuántos? No, licenciado, no sé nada de esa política. ¿Cuántos dicen? 137. Bueno, 137 tiene el Ecuador, pero la provincia de la SUAY elige 5. 4 son. 5 asambleístas. ¿Sí? 5 asambleístas por Azuay, ¿ya? Entonces, ellos nos dan haciendo las veces, digamos, ¿ya? Ellos actúan en nuestro nombre. Y dice, vamos a aprobar el presupuesto para el Estado con el voto también de la provincia de la SUAY, sea a favor o sea en contra, ¿cierto? Ellos son los que ejercen esa función, nos representan. Que lo hagan bien o que lo hagan mal, ya eso es otra cosa, pero ellos tienen esa función, ¿sí? Ya. Ahora, vamos ahora, el control entonces es del Estado. ¿Qué nomás hace? ¿Ustedes saben si es que el Estado tiene funciones o entidades, instituciones que se dediquen al control? ¿Han escuchado de alguna institución, entidad, organismo público que se dedique al control social o al control de los actos ciudadanos? ¿Alguien sabe? ¿O cómo nos No, es la controla el Estado? Contraloría General del Estado, dicen. La Contraloría. La Contraloría, dice Guadalupe, ya. ¿Cómo más nos controla el Estado? ¿O no nos controla el Estado? Defensoría del Pueblo. La Defensoría, dice Javier, ya es una forma Puede de ser controlar. la Procuraduría. La Procuraduría hace referencia al papel de defensor del Estado, que es el abogado del Estado en definitiva, ¿sí? Si hay un juicio contra el Ecuador, sale el procurador y él va a defender en cualquier lado al Estado. ¿Ya? ¿Qué otras formas de control hay? ¿O no hay? No hay control. Seguros. ¿No?
Los seguros ya son formas de controlar Control social. también. El control social, bueno, que está ahí casi de nombre, pero está. Ya. Bien, hay algunas formas de controlar. ¿Sí? El Estado nos controla a nosotros de algunas formas. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son estas formas. ¿Qué fin tienen o qué finalidad tiene ese control? Simplemente orientar al individuo en valores y formas de comportamiento social. Por ejemplo, si a usted le dice, ¿sabe qué, señor? Usted no puede irse a pegar una borrachera en el parque, porque eso está prohibido, está mal, ¿no es cierto? No lo debe hacer, ¿sí? No puede tener relaciones sexuales ahí en el parque. No hay cómo, ¿no es cierto? Es atentar contra el pudor y la moral pública, ¿sí? No puede robar, ¿sí? No puede atribuirse funciones que le corresponden solo al presidente de la República. Tiene que declarar impuestos, tiene que pagar el seguro, ¿sí? Todas esas cosas. De esa manera nos controla el Estado. ¿Qué pretende? Sí, fomentar valores y formas de comportamiento social que a la final lo que hacen es mantener la sana armonía que habíamos dicho hace un rato. ¿Sí? Estar en armonía en la sociedad. Ya, ahora, hay distintas formas, según el grado de organización, según el tipo de actuación y según el origen. Según el grado de organización, ¿quién puede leer? Según el grado de organización, formas de ejercer el control. ¿Alguien? Yo, Lisa, yo, Fabela, Lisa. Fabela, ¿está en clases? Fabela Oyaguari. No. Según el grado de organización, sí, hay reglas formales y reglas informales. Formales cuando realiza por autoridades del Estado. Informales cuando se ejerce a través de pequeños grupos sociales como la familia, como los amigos o como los compañeros de trabajo. Por ejemplo, la familia le dice a usted, está prohibido robar. Tiene que ser sincero, honesto. Eso nos enseñan en la casa primerito, ¿no es cierto? Porque un mal ciudadano va a hacer o replicar lo que aprende en la casa, ¿no es cierto? Ya. Y las reglas formales, en cambio, cuando ejercen las autoridades. Por ejemplo, ahorita nos dicen a nosotros, no puede circular su vehículo después de las 11 de la noche. Así dice la ordenanza municipal en Cuenca. Entonces, si a usted le sorprende por ahí, multa. Recién, hace una semana creo que aprobaron, no puede construir si es que no tiene línea de fábrica, va a ser multado con 20 salarios, creo que es. ¿Ya? Entonces, son reglas formales que el Estado ejerce para controlar, ¿no es cierto? Ya, ahora, según el tipo de actuación, puede ser control negativo o control positivo. Control negativo cuando reprueba determinados comportamientos y control positivo cuando premia o incentiva el buen comportamiento. Ya, por ejemplo, reprueba determinados comportamientos. Nos dice a nosotros, ¿sí? No puede salir de la casa, tiene que estar confinado. ¿Ya? Y si es que usted ha salido, vamos a multarle. ¿Ya? Si está conduciendo ebrio, ¿sí? ¿Qué pasa si es que está conduciendo ebrio? Le van a detener, ¿no es cierto? Le van a multar, ¿sí? Y le van a sancionar en definitiva, ¿sí? En definitiva, lo que hace el control negativo es sancionar y el control positivo lo que le hace es premiar, ¿sí? Le premia. Usted se ha portado chévere y vamos a darle una medalla, un reconocimiento. Bueno, dinero el Estado no puede dar, pero vamos a regalarle una beca, una cosa de eso, ¿sí? Ahora, según el origen, puede ser control interno, control externo. Interno cuando el individuo interioriza reglas a través del aprendizaje y externo cuando se efectúa sobre individuos a través de acciones de otros. Ya. Por ejemplo, nosotros adoptamos conductas ante los exámenes, ¿no es cierto? Es prohibido copiar, ¿no es cierto? Y usted se dedica a hacer su examen y no copia. Pero si es que llegamos al examen y usted se pone a copiar, ¿el profesor qué hace? Sanciona. ¿Qué hace el profesor? El profesor le retira el examen. Usted sabe que no puede Debe seguir dando el conocer. examen. Claro, ¿por qué? Porque está haciendo mal las cosas, ¿cierto? Ejerce sobre una acción sobre otra, ¿cierto? Ya. Veamos qué nos dice un poquito más la teoría. A ver, ¿quién más está conectado? Franklin Musha. ¿Sí está conectado? Está en las clases. También se han, algunos compañeros activan las el Zoom y se van. No es bueno eso. ¿Sí? ¿Quién puede ayudar a leer el primer párrafo de la página 67? Yo le leo, Lice. A ver, Guadalupe, por favor, página 67 estamos. ¿Ya?
Dice la teoría liberal funcionalista señala que el Estado ejerce el control social al fin de que imponer reglas y patrones de comportamiento que preserven la cohesión social. Desde esta manera, el control social ayuda a disminuir los conflictos y garantiza la convivencia pacífica entre los miembros de una sociedad. Listo. Ya. Eso es lo que hace el Estado, ¿sí? Al ejercer el control social. Impone reglas, patrones de comportamiento para garantizar la convivencia pacífica. Ya. Por ejemplo, imagínense si el Estado pusiera una regla. A ver, todos los chicos deberían consumir sustancias estupefacientes a partir de los 18 años. Regla del Estado. ¿Es buena o es mala? Mala. Malísimo. Mala, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es mala? Porque está... Son drogas. Son... Salud. Porque los están incentivando a consumir cosas que no se deben. Ya está atentando primero contra la salud de los ciudadanos y luego Sí. está atentando también contra la convivencia del grupo, porque usted sabe que ya la persona que está drogada empieza a hacer cosas malas, de pronto asesina a alguien, roba a alguien, hace pelea en la casa. Entonces, eso no está bien, que el Estado, por ejemplo, diga, vamos a que consuman droga, no está bien. Pero en cambio, el Estado dice, sí, todos los ciudadanos tienen que declarar impuestos, sí, pagar el IVA. ¿Para qué? Para que pueda haber dinero y financiar la educación, por ejemplo. Entonces, eso sí es bueno, ¿no es cierto? Porque al final usted aporta para el desarrollo de las nuevas generaciones, para la formación de gente que de pronto no tiene recursos y que por derecho le corresponde educarse, ¿ya? Pero esto, sí, está anclado a el control legítimo y necesario para que se pueda mantener la paz y la seguridad de la comunidad. Pero hay otras, en cambio, vamos a ver qué dicen, ¿sí? No sé si Pamela me puede ayudar leyendo las teorías del conflicto social. Ya le decimos. Las teorías del conflicto social, en cambio, señalan que el control social es ejercido desde las capas que ostentan el poder. Según esta postura, las reglas sociales no exponen el interés común, sino que favorecen los intereses de la minoría que tiene el poder y la riqueza. ¿Sigo? Siga nomás el siguiente párrafo también, sí. Ya, por ejemplo, para el marxismo, el Estado es el instrumento de dominio de una clase sobre las demás. De esta manera, las instituciones estatales ejercen control social sobre la población de tal manera que aseguran la permanencia en el poder de esta clase dominante. Ya, muchas gracias. A ver, aquí hay cosas que aclarar. Sí. Primero, dice que las teorías del conflicto social, en cambio, hablan de que el control social no lo ejerce el Estado. Primero, porque el Estado no es una entidad material. ¿Por qué decimos que no es una entidad material? Porque nosotros no conocemos al señor Estado, o alguien le conoce al señor Estado. Y venga, señor Estado, pase para tomarnos un café. No hay cómo. No le conocemos al Estado. Es una figura jurídica nada más. ¿Sí? Entonces, estas teorías del conflicto social dicen que no, no, no. Efectivamente, el Estado no es el que controla, ¿sí? Sino más bien hay grupos de poder que controlan y estos son una minoría, ¿sí? Y generalmente están en el poder, ¿sí? O están ejerciendo el control quienes tienen poder y quienes tienen riqueza, ¿ya? Quienes tienen poder y quienes tienen riqueza. ¿Qué piensan ustedes a este respecto? ¿Será verdad de que solo los que tienen riqueza y tienen poder pueden ejercer el control? ¿O también hay otros grupos que sí pueden ejercer el control? ¿Qué dicen? ¿O no opinan nada? ¿Es verdad entonces lo que dice el marxismo? Que el Estado simplemente es un instrumento para dominar a los demás. Siendo así, ¿no debería existir el Estado? ¿Qué dicen? ¿O sí debería existir el Estado?
Sí dicen, pero creo que cada quien, digamos, tiene sus obligaciones y derechos, digamos. Ujú, ya hay deberes y derechos, dice Luz. Muchas gracias por su opinión. Sin embargo, el Estado es necesario que exista por el simple hecho de que si dejamos a la sociedad a libre albedrío, lo que va a suceder es que la gente se va a relajar, ¿sí? Y va a hacer lo que Caos. quiera, ¿sí? Va a hacer lo que pretenda que mejor está bien y que eso es, que no importa. Así le perjudique a los demás, eso no importa. Entonces, eso no podemos permitir. ¿Sí? El marxismo como tal no es que promueve que se eliminen, sí, que se elimine el Estado. Lo que hace es que se reforme la forma en que se ejercía en aquel entonces el control del Estado porque estaba dominado por los industriales, por la gente que tenía dinero y propusieron una reforma, pero jamás en el marxismo se señala, a ver, hay que derrocar al gobierno y ahora sí el pueblo va a gobernar. Es mentira, eso no existe, no hay, porque no es que el pueblo vaya a sentarse en la silla del gobierno y ahora sí vamos a tomar las decisiones, no. Alguien, un grupo minúsculo se va a reunir y tenga la ideología que tenga, va a tomar las decisiones que afectan a todos, que afectan a todos. Por eso es sumamente importante cuando estamos frente a un proceso eleccionario de ejercer el derecho al voto pensando bien. Porque algunos dicen, ¿no es cierto? Tontera, gane quien gane, igual si yo no trabajo, no como. Gane quien gane, a mí me da igual, no pasa nada. Yo vivo con mi plata. No es tan así, no es tan así. Vea usted, no es lo mismo trabajar en las condiciones del modelo socialista que del modelo capitalista, que el modelo monárquico parlamentario, no es lo mismo, bajo ningún concepto. Peor, ¿no es cierto?, ponerse a trabajar dentro del régimen comunista. No, no, no. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver bien cuáles son las intenciones de los candidatos, qué pretenden los candidatos, qué planes, programas, proyectos tiene, ¿sí? para implementar en el Estado. Y eso nos va a afectar a todos, ¿no es cierto? Por ejemplo, imagínense que el presidente de la República en este momento dijera, ¿saben qué? Pues toda la gente que no ha tenido hijos de hoy en adelante tiene que aportar para que los hijos de otras personas que no tienen cómo comer puedan comer. Van a pagar un impuesto del 2% del salario básico. ¿Estarían de acuerdo? No, pues, ¿no es cierto? Nos afectan a todos, ¿ya? Entonces, la idea que nos presentan aquí con las teorías del conflicto, de suspender al Estado en el control no es buena. Está totalmente desviada de la convivencia social que se busca promover a través de la democracia. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? No. Listo. No, Yo les agradezco chicos por su participación. Espero verles pronto en la siguiente clase. Ya nos faltan unas pocas. Hemos hecho una asignación, por favor subirán la asignación. Y espero que tengan un excelente fin de semana y los que son papás, en este grupo creo que hay algunos, espero que mañana tengan un excelente día. ¿Sí? Muchas gracias chicos por su participación. Terminamos aquí la clase. Gracias, Listen. Que estén bien. Hasta la otra semana.